Buenas tardes. Nada, muchísimas gracias. Hoy es un día súper especial. Es- no sé cómo ni cuándo, pero llegó el último encuentro de este ciclo de plantar ideas eh, con, con mucho, con mucha emoción, pero también sé que fue un esfuerzo colectivo el mantener toda esta serie de encuentros en este semestre de darle vueltas, de encontrarle la manera de sacar el tiempo, de ganarle el tiempo, de co-crear con las compañeras metodologías, espacios y también temas y Sí, coorganizar y pero no sé cogestionar por qué no se escucha y bueno, más. criar y crear conocimientos en clave Sí, sí, femenino y creo que empezar de eso escuchar. con todo lo que eso implica, creo que es algo que caracteriza al colectivo de mujeres y del cual es lindo hablar, es un aprendizaje continuo. Así es que bueno, desde ya mis agradecimientos a cada una y en nombre de todas las compañeras que estamos en el colectivo, a veces llevando un poco este andar de trazar y tejer conocimientos, ¿verdad? Bueno, hoy va a estar con Sí. nosotros María José López. Ella es una compañera que ya estuvo compartiendo el espacio con nosotras en el tema de justicia climática y hoy le invitamos otra vez para que nos comparta sus conocimientos y sus aprendizajes en encontrar lo que llamamos soluciones o respuestas en el mejor lugar del cual somos parte, que es la naturaleza. O sea, a veces, si bien como seres humanos tenemos un desarrollo y tenemos máquinas y tenemos soluciones, gran parte de todo eso que fuimos creando estuvo inspirada y siempre está inspirada en la naturaleza y ella siempre como ser tiene una respuesta. Y creo que algo de los saberes de Majo en poder mirar la naturaleza y comprenderla es lo que hoy ella nos va a estar compartiendo. Vamos a tener como 3 momentitos con ella. Ella se va a presentar. Yo así nomás les voy a contar. Ella es Majo López. Para quienes todavía no la conocen, ella dirá dónde están sus pies y su autoidentidad. Entonces después se va a presentar y nos va a contar que sus aprendizajes a partir de las soluciones basadas en la naturaleza ante este cambio climático. Después, Caro nos va a ayudar a armar unos grupitos, así como solemos trabajar a partir de las preguntas que Majo nos va a compartir y después nos volvemos a esta plenaria virtual de estas, en este momento, 25 mujeres que están unidas del Gran Chaco Sudamericano. Así es que hasta ahí mi palabra y Majo, contigo. Hola, buenas tardes, un gusto verlas. Yo soy, como dijo L, María José López, Majo. Em, Mis pies por hoy están en Paraguay. Soy de formación ingeniera forestal porque, bueno, es lo que me define un poco de cómo miro cierta parte del paisaje. Y como dijo L, vamos a hablar un poco hoy de algo que a lo mejor algunas de ustedes ya vienen escuchando en algunas reuniones o de repente surge en ciertos espacios y es algo que toma el nombre de soluciones basadas en la naturaleza, que es muy parecido a lo que él estaba contando. Hoy vamos a hablar un poco de esto que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a mirar un poco cómo definen, pero también cómo podemos definirlo nosotras. Y con algunos ejemplos y también algunos criterios que han ido surgiendo, ¿verdad? De cómo bajar estas soluciones a espacios de colaboración y a espacios comunitarios para diseñar soluciones a problemas que son sociales, ¿verdad?
pero que también pueden ser ambientales. Y así como dijo L, después vamos a tener unas guías para reunirnos en grupo y después volvemos a la plenaria, ¿verdad? Bueno, entonces, para definir un poco qué son las soluciones basadas en la naturaleza, hay una organización que se llama IUCN, que es en realidad la Organización Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que está formada por muchas organizaciones de conservación, incluso por gobiernos, ¿verdad? Entonces ellos tienen esta definición de soluciones basadas en la naturaleza que dice que son acciones para proteger, gestionar sosteniblemente y restaurar ecosistemas naturales y modificados que aborden los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficio para la biodiversidad. Y diciendo esto mismo en otras palabras, es básicamente utilizar los elementos de la naturaleza como los pilares de las soluciones a los problemas sociales que podemos ver, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, podemos decir que estamos hablando de un concepto que es como un paraguas, es decir, que puede incluir a varios otros conceptos. Por ejemplo, incluye a la restauración de los ecosistemas, a la conservación de los ecosistemas, también pueda incluir el manejo que nosotros le podemos dar a los diferentes ecosistemas, por ejemplo, el manejo a los bosques o el manejo a los pastizales, etcétera, ¿verdad? Pero también incluye todo lo que tiene que ver con infraestructura verde, es decir, todo lo que nosotros plantamos o hacemos crecer de tal manera a mejorar un problema, ¿verdad? Entonces hay ahí una serie de conceptos que pueden aparecer casi como sinónimos de soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que entender que estas soluciones, como en la naturaleza misma, son multifuncionales, es decir, pueden tener una función, es decir, nosotros buscamos una solución, pero esa solución puede además brindarnos otros beneficios. Es más, nosotros queremos que la solución que planteamos nos pueda brindar otros beneficios, ¿verdad? Entonces, estas soluciones pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático, a adaptarnos, a reducir el riesgo de desastres. En general nos pueden brindar un desarrollo económico y social si están bien empleadas. Ayudan al tema de a mejorar nuestra salud y la salud de nuestras comunidades, a la seguridad alimentaria, a la seguridad hídrica y también nos ayudan a frenar la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Entonces ahora yo les voy a ir mostrando algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas de estas multifuncionalidades que pueden tener las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces dijimos que podrían ayudarnos a la mitigación del cambio climático. Entonces, para las que ya escucharon el término mitigación al cambio climático, nosotros mitigamos el cambio climático cuando hacemos acciones que reducen la producción de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Como el CO2, ¿verdad? Que son los gases que se liberan, por ejemplo, cuando quemamos combustibles fósiles, cuando quemamos los campos también liberamos esos gases, ¿verdad? Entonces, mitigar es todo lo que nosotros hacemos para evitar que esos gases eh, se liberen, pero también todo lo que hacemos para tratar de fijar ese carbono, ¿verdad? Que es un elemento, por ejemplo, plantando, evitando la quema, los sistemas agroforestales, la conservación de bosque, la restauración, cuando usamos cultivos de cobertura, todo eso nos ayuda a mitigar el cambio climático. Y también son soluciones que están basadas en la naturaleza. También estas soluciones nos pueden ayudar a adaptarnos al cambio climático. Y nos adaptamos al cambio climático cuando nos preparamos para lo que el cambio climático puede traer, ¿verdad? Y en algunos lugares el cambio climático puede traer más sequías, ¿verdad? Entonces, una forma, por ejemplo, de prepararnos contra el cambio climático
es tener sistemas, ¿verdad?, de cosecha de agua de lluvia. Y esos sistemas de cosecha de agua de lluvia pueden estar, por ejemplo, combinados con tajamares, con reservorios de agua naturales, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda a adaptarnos. Después, tenemos que las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan también a paliar las sequías y las inundaciones, ¿verdad? Y esto principalmente como, así como ya habíamos hablado, el manejo del territorio para poder conservar el agua en nuestro territorio, ¿verdad? Y en el Chaco tenemos muchísima experiencia en este tipo de sistemas, ¿verdad? Más o menos. Y también otro ejemplo de cómo reducir los riesgos de desastres naturales, en este caso, se dan por las cortinas rompeviento, ¿verdad? Entonces nosotros cuando instalamos cortinas rompeviento, estamos hablando de cortinas vegetales, ¿verdad? Es decir, cuando ponemos los árboles y los arbustos en dirección del viento, de tal manera a que puedan evitar que el viento llegue o cause destrozos en nuestras casas o nuestros cultivos, ¿verdad? Entonces esas cortinas son también unas soluciones basadas en la naturaleza. Y si nosotros, por ejemplo, las cortinas las diseñamos para que tengan uso múltiple, es decir, que las especies que usamos en las cortinas puedan ser especies frutales o puedan ser especies melíferas, entonces esa cortina convierte de uso múltiple, ¿verdad? Entonces ahí cumple ya esa multifuncionalidad que decíamos que tienen que tener las soluciones basadas en la naturaleza. Otra de otra de las formas de reducir los riesgos de desastres, especialmente algo que se está convirtiendo en algo muy común últimamente, que son las grandes crecidas por las lluvias intensas que se vienen dando, es la conservación y la restauración de los humedales, ¿verdad? Los humedales son fundamentales porque regulan los ciclos, regulan la rapidez con que el agua llega a los ríos, ¿verdad? Entonces, la conservación y restauración de humedales es también una solución basada en la naturaleza. Ahora bien, las soluciones basadas en la naturaleza también pueden tener un efecto positivo que puede ser directo o indirecto sobre la salud humana, ¿verdad? Y hay muchísimas publicaciones que están, tanto nuevas como antiguas, que nos muestran la importancia de la naturaleza en la salud, ¿verdad? Desde la presión, desde la reducción, por ejemplo, del estrés, la reducción de la presión arterial, la mejora de la salud mental. O sea, todo eso también nos brinda de la naturaleza, ¿verdad? Y hay otras soluciones basadas en la naturaleza que buscan, por ejemplo, atacar directamente ciertos problemas de salud que se crean, por ejemplo, con los vectores. Ahí abajo mismo, si ustedes tienen acceso a poder ver la presentación, hay una publicación que habla de que cultivan peces y camarones para controlar la población de mosquitos, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver también con el dengue. Entonces, el manejar la naturaleza de tal manera a enfrentar también ciertos problemas de salud pública. Y también las olas de calor, que cada vez son más frecuentes. Entonces, ¿dónde se pueden instalar áreas verdes para contrarrestar un poco las zonas de calor en nuestras ciudades, pero también en nuestras propias casas? O sea, si nosotros nos estamos dando cuenta que nuestras casas eh, están muy calientes, entonces tenemos que empezar a pensar también en cómo hacer para que llegue menos radiación a nuestras casas. ¿Dónde podemos plantar alrededor de nuestras casas? ¿Cuál es la dirección en la que podemos poner una enredadera de tal manera que eso cree también una situación de bienestar y nos mejore nuestra calidad de vida en nuestras propias casas, ¿verdad? No solamente a nivel de las ciudades, sino nosotros mismos fijarnos en nuestro ambiente del hogar
y ver un poco dónde es que necesitamos de repente más sombra, ¿verdad? La seguridad alimentaria es otro factor importantísimo que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y por qué esto? Porque en la naturaleza nosotros hablamos de diversidad. Generalmente la naturaleza es diversa. Y como la naturaleza es diversa, así tenemos que tratar de que sean nuestra producción, ¿verdad? Lo más diversa posible que sea la producción, eso va a aumentar nuestra seguridad alimentaria, va a reducir en gran medida los factores negativos que puedan tener ciertas plagas, porque vamos a tener un control biológico de plagas cuando tenemos diversidad de cultivos, ¿verdad? Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza también son sumamente aplicables a lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y ahora un punto súper importante que es las soluciones basadas en la naturaleza en relación a la seguridad hídrica. Ya veíamos en una de las diapositivas anteriores, por ejemplo, en adaptación al cambio climático, cómo la cosecha de agua de lluvia es importante, pero hay que entender que para asegurar, para tener una seguridad hídrica, no es suficiente a veces que nosotros manejemos solamente nuestra casa o nuestro predio. Tenemos que poder hacerlo a nivel comunitario. Entonces, es importante que a nivel comunitario podamos identificar cómo manejar el territorio para manejar mejor el agua, ¿verdad? Entonces, acá hay un ejemplo de cómo diferentes sistemas que nosotros podemos tener en la comunidad pueden ayudar a que nosotros alcancemos una seguridad hídrica, desde mantener los bosques nativos, desde tener una zona de captación de agua, desde tener centros comunitarios de manejo del agua, la instalación de tajamares, el pastoreo que pueda ser rotativo. O sea, todas esas acciones, todas esas son soluciones en realidad que en conjunto nos pueden ayudar a alcanzar una seguridad hídrica. Y acá por último, quería mostrarles 6 pasos que nosotros desarrollamos aquí en una investigación que hicimos en Paraguay, que son 6 pasos que podemos seguir en nuestras propias fincas para poder ser más resilientes en el tema, o sea, para poder tener una seguridad hídrica, empezando por nuestra finca, ¿verdad? Uno es identificar la zona más alta de la finca. En muchas zonas del Chaco, que son en las zonas de la planicie, es decir, donde no hay mucha diferencia de altura en el terreno, uno puede pensar, bueno, esto a lo mejor no es para mi zona, pero siempre vamos a encontrar que el agua se escurre. Entonces, lo primero es identificar cuál es la zona más alta, de dónde va escurriendo el agua cuando llueve. Identificamos cuando escurre el agua, por dónde pasan los raudales. Y a partir de esa identificación en nuestras propias casas, nosotros podemos identificar dónde podemos atajar esa agua, dónde podemos almacenar el agua. También en nuestras propias casas podemos ver cómo estamos manejando nosotros el agua, es decir, qué hacemos con el agua de los baños, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el agua de las cocinas, con el agua de lavado de las ropas? Ver un poco si hay posibilidades dentro de la casa de volver a utilizar el agua en algunas otras funciones. Es decir, el agua, por ejemplo, del lavado puede pasar por un sistema de filtros naturales, es decir, por lo que nosotros llamamos un humedal artificial, que básicamente lo que hace es a partir del lavado, ¿verdad? Pasamos nosotros a un humedal artificial con plantas acuáticas y eso depura el agua y esa agua la podemos reutilizar, por ejemplo, para el riego de nuestros frutales, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros partamos de nuestra propia finca, pero también que a partir de nuestra finca podamos en comunidad establecer lo que es el manejo del agua. Bueno, em,
Y aquí es una muestra de lo que nosotros podemos hacer a nivel de finca, siguiendo estos 6 pasos, ¿verdad? Ver un poco dónde tenemos que restaurar, es decir, dónde tenemos que plantar en nuestra propia finca, dónde podemos almacenar agua, ver cómo estamos almacenando el agua y cómo podemos hacerla más eficiente, cómo estamos usando el agua para riego. Y dependiendo del sistema de riego que tenemos, ver la posibilidad de hacer ese sistema de riego todavía más eficiente para tener una economía del agua. Tratar de tener cobertura del suelo, tratar de tener un manejo adecuado de los animales también, de tal manera que el agua pueda mantenerse en los lugares y los animales puedan tener acceso al agua en lugares específicos, ¿verdad? Entonces, con esto es lo que nosotros podemos entender de los varios tipos de soluciones basadas en la naturaleza que se pueden dar. Como dijimos, las soluciones basadas en en la naturaleza tienen que ser multifuncionales. ¿Qué significa eso? Que tienen que cumplir más de una función. Pero también es importante que podamos ver algunos criterios si lo vamos a diseñar específicamente a nivel comunitario, ¿verdad? Pero también en la casa. Uno es la viabilidad económica, es decir, esa solución va a ser económicamente viable. Lo que yo estoy pensando es económicamente viable para la comunidad o incluso para el nivel de mi propia finca. Esa solución que yo estoy planteando, le va a aumentar diversidad, es decir, yo voy a ganar biodiversidad con esa solución que planteo o no, ¿verdad? ¿Cómo pienso yo que voy a incorporar esa solución? Em, ya sea a nivel comunitario o a nivel familiar, ¿verdad? Si es a nivel familiar, ¿cómo nos vamos a organizar en la familia para poder implementar esa solución? Y si es a nivel comunitario, ¿cómo nos vamos a organizar a nivel comunitario para implementar esa solución? Y también, ¿quién nos va a ayudar a diseñarlo? ¿Vamos a diseñar nosotros? ¿Cómo vamos a adaptar ese diseño para que realmente sea adecuado para el nivel que estemos diseñando, ya sea para nuestra casa o para nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante para este diseño tener en cuenta quiénes nos pueden apoyar. A lo mejor si hay un centro de extensión, si hay a nivel comunitario alguien que pueda apoyar en estos diseños, ¿verdad? Y después tener en cuenta cuáles son los desafíos para incorporar estas soluciones. Entonces, esto es lo que yo quería compartir así, que es básicamente un pantallazo sobre lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que como les dije, hay una definición académica, pero la definición más fácil es pensar en los problemas que tenemos y cómo podemos solucionar esos problemas usando a la naturaleza como ejemplo. Es decir, aquello que nos puede inspirar la naturaleza y que eso pueda ser traído como una solución al problema que nosotros vemos, ya sea a nivel micro, es decir, a nivel de nuestras casas o a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, antes de ir al trabajo en grupo, yo no sé, quiero abrir un poquito el micrófono, Ele, no sé si esto es parte o no de la dinámica, pero me gustaría ver si hay preguntas antes de pasar al, 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 al trabajo en grupos. Yo voy a decir solamente que me pareció hermosa la presentación y muy clara e interesante, porque hay cosas que a veces me parece que hacemos en el cotidiano, como esto de cortar el viento con árboles y a veces no nos damos cuenta, bueno, que tiene un beneficio enorme, más allá que lo hacemos por el beneficio enorme que tiene y que lo necesitamos, pero nada, me parece como buenísimo pensarlo, como algunas cositas que nada, voy viendo que algunas se hacen y otras que qué bueno
verlas y nada, me preguntaba si había alguna sistematización o algo, contar esas experiencias me parecen increíbles. Súper. Sí, justamente eso es algo que pienso que podemos hacer, tener como un listado después. Voy a ver con él si podemos facilitar un listado. eh, y ustedes ahí van a darse cuenta de que mucho de esto, si bien a lo mejor el nombre es algo nuevo, decir soluciones basadas en la naturaleza, por más de que parezca nuevo, muchas de estas soluciones no son nuevas, ¿verdad? Son soluciones que ya de alguna manera venimos incorporando y hay muchas soluciones que a lo mejor se realizan, están basadas en la naturaleza y se realizan en las comunidades y que a lo mejor no tenemos registradas porque son muy específicas para la comunidad, ¿verdad? Entonces ahí eso me da más o menos entramos en lo que veníamos pensando. Ahí Yamila, veo que tiene la mano levantada. Yamila, por favor. Buenas tardes, chicas. Sí, nada, era más que nada para complementar, porque la verdad que desde las comunidades y también desde la parte, digamos, campesina, ¿no? Indígena, ambos, compartimos mucho de esta cultura de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso digo, muchas veces decimos que nos brinda alimentación, remedios naturales, también colabora con el clima, con el ambiente, cuando se plantan árboles. A modo general, por ahí sí lo sabemos, pero a un modo más integral y más conectado, creo que eso nos está faltando un poco, sobre todo a las juventudes, ¿no? que, que por esto del tema ¿no? de las redes sociales y demás, por ahí se ven otras cosas y no quizás esto que es importante recuperar y utilizar, ¿no? Porque son, la verdad que muy afortunadas las personas que tienen la posibilidad de vivir en el campo y, si tú, y adquirir todo esto que les brinda la naturaleza, ¿no? Y bueno, también mejorar las prácticas de producción, de recolección de agua, de ir adquiriendo también experiencia y capacidad en estas nuevas tecnologías, ¿no? Que se pueden implementar para complementar, así que me parece genial y creo que era lo que nos hacía falta. Así que muchas gracias. Qué bueno, Yamila. Bueno, si no hay otra pregunta o algún comentario, podemos pasar al trabajo en grupo. La idea justamente es eso que traía un poco Yamila aquí. Identifiquemos, yo puse aquí problema porque la idea es que ustedes como grupo puedan identificar algún problema común y pensar en una solución a ese problema que podría estar basada en la naturaleza, en algún proceso de la naturaleza. Y cuando hacen ese trabajo de identificar primero un problema común y después pensar en esa solución, la idea también es que identifiquen si esa solución va a solucionar ese problema y aparte de solucionar ese problema, si va a tener otro beneficio más, ¿verdad? Porque la idea es que podamos ver, por ejemplo, las otras dimensiones que están conectadas también, ¿verdad? Como decíamos, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la solución em, de tener cortinas rompevientos y de hacerlas de uso múltiple, pero si, por ejemplo, aparte de tener las cortinas rompevientos que puedan producir alimento, que puedan producir flores para que las abejas puedan alimentarse, si aparte de eso también nos trae belleza, ¿verdad? Porque ponemos una planta que a nosotros nos gusta o porque nos trae, no, nos trae un sentimiento. Entonces hay una dimensión también que es una dimensión de bienestar, que a lo mejor no era el objetivo uno de esa solución, pero que es como que va sumando. Entonces vemos que realmente lo que estamos planteando puede tener varias dimensiones. Lo mismo con el manejo del agua, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes en el grupo piensen o puedan, no sé cómo van a estar integrados los grupos, pero traten de pensar en algún problema que sea común y en el grupo mismo
planteen una solución y después compartimos en la plenaria la idea de solución que salga en el grupo. ¿Les parece? ¿Qué decís, L, de esta propuesta? Dale, Majo, bien ahí, me parece bien. Y Caro, ¿vos nos ayudas a armar los grupos? Sí, claro. Dale. ¿Dos grupos? Sí, somos 30. ¿Tres? Como para que puedan... Sí, 3 por lo menos. Sí, sí. Sí. Un poco de paciencia. Ya vamos. No sé qué grupo quiere empezar. No sé si empezamos por el 1 o empezamos por el 3. La idea es que nos cuenten cuál fue el problema que analizaron en el grupo y cuál es la solución que plantearon. Y todas juntas podemos mirar un poco las dimensiones de esa solución también. Sí, más o menos antes de salir, pues tuve que salir, tenía un Zoom también con la reunión de la diplomatura. Em, lo que yo decía de, bueno, de que en esta zona, por ejemplo, estamos sufriendo lo que es la sequía y lo que se están haciendo, trabajando, digamos, en respecto a huertas familiares, como la comunidad está urbanizada, entonces dentro de los hogares hay agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad cuenta con una huerta comunitaria de 10 hectáreas y a veces tenemos problema el tema de agua porque el canal donde abastece, digamos, los riegos de las plantas muchas veces no llegan porque la empresa hace desvío de canal porque ellos también tienen su producción de caña de azúcar y tienen la plantación de pino donde absorbe mucha agua. Entonces, nos dificulta a nosotros el tema del riesgo. Lo que nosotros hacemos era de comprar caño PVC e introducirlo en el canal para que podamos regar la planta. Pero a veces sufrimos porque, como yo digo, hacen desvío de canal y entonces no sabemos de dónde sacar el agua. Y cuando llueve es muy difícil porque acá en esta zona llueve una noche y el otro día sale el sol fuerte. Entonces también ha cambiado el sistema, digamos, de lluvia, ¿no? Porque todo se evapora. Eh, Estamos sufriendo ese tema, el cambio de clima también, que está desfavoreciendo, digamos, a esta zona con altas temperaturas, pero altísimas, ¿no? Que nosotros no tenemos casi invierno, digamos, tenemos una semana de invierno y después, ahora no hace poco teníamos casi 40 grados de calor y estamos todavía en invierno. Entonces, vemos que también está afectando muchísimo lo que es el cambio climático, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros para dar soluciones? Bueno, hacer eso de que las familias nos organicemos para comprar el caño de PVC, pero cuando también nos faltan el agua, bueno, sufrimos, la producción es muy escasa y las frutas no son, no son de buena calidad, ¿no? Eso también. eh, y lo que hacemos es juntar agua en fuentones o en tachos para tener para el riesgo, pero como la huerta comunitaria es amplia, entonces no llega a cubrir la totalidad, eso no afecta. Es lo que yo puedo aportar de mi parte, de lo que podemos hablar con las compañeras y de ahí yo tuve que salir, así que bueno, espero que eh, pueda servir, digamos, para que puedan ayudarnos a dar soluciones de cómo también poder empezar a trabajar con el tema de agua. Gracias, Liliana. ¿Otra compañera que quiera complementar lo que contó Liliana? Complementando eso, como para dar una solución, sería, bueno, la creación de más cisternas para la acumulación de agua, para el acaparamiento de agua, que creo que sería una solución no solamente en la región donde estaba hablando la compañera, sino también en la parte en la que me afecta a mí, que es Santiago del Estero.
se están haciendo cisternas para recaudación y acaparación de agua de lluvia, pero creo que sería necesario más para las familias que están lejos de la distribución del agua. Bueno, entonces aquí es muy importante entender en dónde está las 10 hectáreas comunitarias de las que hablaba Liliana, ¿verdad? Entonces es muy importante para empezar a planificar una solución, ver dónde están esas 10 hectáreas, qué tipo de cultivos tienen en esas 10 hectáreas, a partir de eso, de dónde viene el agua. Y cuando ustedes tengan toda esa información, esos 6 pasos que yo les había mostrado en la transparencia pueden ser importantes. Esos 6 pasos eran primero identificar cuál es el punto más alto de esa propiedad de 10 hectáreas que tienen. A partir de identificar cuál es el punto más alto, ustedes van a poder ver cómo corre el agua cuando llueve en esas 10 hectáreas. Entonces ustedes pueden ir pensando en acumular agua en el propio suelo, es decir, hacer curvas de nivel. Como no conozco la propiedad, estoy diciendo lo que sería el paso lógico, ¿verdad? Entonces, primero es mirar esas 10 hectáreas, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tienen en esas 10 hectáreas? ¿Dónde están los árboles? ¿Qué tipo de cultivos tienen? Analizar un poco cuál es la época en que más llueve y a partir del punto más alto de la propiedad, ir pensando en dónde se puede atajar el agua en las propias 10 hectáreas, ¿verdad? Como para complementar el agua que ya viene según lo que nos contaba Liliana, ellos tienen acceso a agua de unos canales, ¿verdad? Pero no es suficiente. Entonces es importante en esas 10 hectáreas pensar cómo se puede hacer para que se tenga agua en las 10 hectáreas. Y se puede empezar por el suelo, antes incluso de pensar en las cisternas, que son una inversión muy grande. Es importante, por ejemplo, hacer un diseño y ver, bueno, ¿dónde está la pendiente de ese terreno? ¿Hacia dónde escurre el agua? Y con unas pequeñas curvas de nivel, a veces nosotros ya vamos a poder atajar el agua y evitar que el agua salga rápidamente de esas 10 hectáreas, que es lo que pasa normalmente. Y a partir de esas pequeñas soluciones, después ustedes van a tener que trabajar en una solución un poco más grande, como decía Valeria, el tema de la cisterna, pero eso ya precisa, ¿verdad?, otro tipo de inversión. Entonces ahí va a ser importante que ustedes comunitariamente puedan ver cuál es la forma de poder llegar a eso de tener la cisterna, ¿verdad? Entonces, lo primero es ver cuál es la propiedad, las características de la propiedad y ir diseñando caminos para que el agua pueda quedarse en la propiedad y no salga, porque normalmente lo que sucede, no conozco las 10 hectáreas, pero por mi experiencia lo que sucede es que cuando llueve y llueve muy fuerte, con mucha intensidad, el agua escurre, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que esa agua pueda permanecer en esa propiedad por más tiempo, entonces tenemos que ayudar que el agua se infiltre y aunque nosotros no veamos el agua porque se infiltró, esa agua va a permanecer más tiempo en el suelo si nosotros plantamos y ponemos curva de nivel y tenemos cobertura en nuestra propiedad, el agua se va a quedar más tiempo en nuestra propiedad, aunque no la veamos, va a estar infiltrándose de manera lenta en la propiedad, ¿verdad? Entonces eso es lo que puedo decirle a Liliana, que piensa en esos 6 pasos que había mostrado yo, mirar un poco las 10 hectáreas, cuál es el punto más alto, dónde puede retenerse el agua en esas 10 hectáreas y trabajar con la comunidad que es la que tiene esas 10 hectáreas como campo comunitario y a partir de ahí planificar soluciones para esos cultivos. Otra alternativa también es ver qué tipo de cultivos tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que están plantando? Si hay forma de complementar lo que están plantando con especies de repente que necesiten menos agua que las que hoy están usando, ¿verdad? Esa es otra solución también, que es buscar un poco variedades
o especies que precisen menos agua que las que hoy están utilizando. Entonces, tener como una diversificación. Cuando falla el cultivo que necesita más agua, todavía tenemos ese cultivo que resiste más a la sequía, por ejemplo. Esa es otra solución que se puede plantear también. Bueno, muchísimas gracias Liliana y Valeria. No sé si ahí ya podemos pasar al grupo 2. No sé de qué grupo era Liliana. Perdón, ahí éramos grupo 3, la Ah, sesión 3. genial. Pero por ahí aportar que, bueno, justo también ahí lo que nos contaba la Lili, y bueno, y en algunos otros casos que también contó Vale, y una compañera también desde Bolivia, bueno, que tiene que ver con también en algunos de los casos que cercano a estos territorios hay ingenios que hacen también un uso y un mal uso, digamos, excesivo del agua, en donde también en el marco de eso, bueno, también hay como una forma de atrincherar, digamos, el territorio del ingenio, que además incorporan pinos, que los pinos también son los que chupan mucho más el agua, ¿no? Como y ahí empezamos a complejizar un poco la situación, digamos, bueno, de la problemática, ¿no? Porque la problemática de la falta del agua bueno, es mucho más compleja en torno a, bueno, a al sistema, ¿no? Que, bueno, que afecta a los territorios de una manera mucho más, bueno, donde por ahí eso charlábamos mucho, cuáles son esas estrategias donde, bueno, claramente no podemos hacer que se reproduzca o se multiplique el agua, pero que sí, cómo construir herramientas o estrategias colectivas para la protección del agua, ¿no? Y también tener claridad de estos actores que, bueno, que no están teniendo un cuidado de los bienes naturales. Sí, y en el caso del agua y en realidad en todo en la naturaleza está conectado, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros podemos hacer un buen manejo en esas 10 hectáreas, pero si están drenando, están utilizando muchísima más agua en 1000 hectáreas adyacentes, obviamente eso va a impactar en donde están ustedes, ¿verdad? Entonces ahí donde entran otros detalles como la gobernanza, como cuál es el vínculo con las autoridades, cuáles son las legislaciones, ¿verdad? Entonces, como dice Mafita, ahí se nos vuelve más complejo el panorama y no es solamente la solución técnica, sino que pasa también por otras soluciones, ¿verdad? Gracias, Mafi. Y la compa también de Morillo, Salta, que también desarrollaron proyectos en relación al almacenamiento del agua. También comentó el tema de las cisternas, los tanques australianos y los beneficios del almacenamiento del agua. Pero bueno, como para pasar a otra problemática, Mariela nos había contado en relación a la deforestación y después Silvana, también dos cuestiones más que tiene que ver con la degradación y pérdida del hábitat y las dificultades en el acceso a la tierra y qué acciones se dieron basadas en la naturaleza y también con herramientas, otras herramientas legales para los beneficios. Entonces, no sé, Mari, si quieres arrancar con lo que habíamos charlado en relación a la problemática y lo que identificamos como beneficios, y después Silvi. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, yo había entrado un poco tardecito, pero también comentaba que bueno, había visto, ¿no? La convocatoria y la temática que se iba a hablar. Y bueno, hablando de las problemáticas, ¿no? Que hay dentro de los territorios que son tan comunes entre nosotras, ¿no? Y poder comentar y tal vez también poder proponer, bueno, el tema bueno, empezando por el rescate del territorio, ¿no? Especialmente de las tierras comunitarias de origen, como es en el pueblo guaraní del Chaco. Nosotros en estos últimos 3 años o 4 años que estamos, hemos podido, ¿no? Consolidar varias TCOs,
Pero estas TCOs lamentablemente están destruidas, ¿no? Por el tema de la deforestación, comentaba, ¿no? La mayoría, ¿no? De las tierras rescatadas están sin árboles, ¿no? Entonces ya no hay bosque, puesto que, bueno, los supuestos dueños han hecho grandes desmontes para el tema del cultivo, monocultivo y eso, ¿no? Y ahora hace unos años ya, bueno, nuestra gente se ha asentado, han consolidado, pero estamos en proceso ahora de recuperación de este territorio, ¿no? Entonces nosotros ya vamos haciendo ya, hará unos 3, 4 años en el tema de reforestación, ¿no? Con plantas nativas en este caso, ¿no? Porque habíamos visto, ¿no? Por el tema de esto también de los desmontes ilegales que habían hecho y que tampoco no han respetado, ¿no? El tema de los cordones rompevientos, en este caso, como hacían nuestros ancestros, ¿no? Entonces, ahora, visibilizando esa problemática, y viene, ¿no? A la mente esto de proponer más que todo, ¿no? El tema de la reforestación. Nosotros ya hemos empezado con eso, habíamos reforestado con plantas de algarrobo, mistol y chañar, que son las 3 árboles nativos, ¿no? Que hay dentro de nuestro territorio y que son los más fuertes, que soportan el calor y que tienen raíces profundas también por el tema de la erosión para el suelo, ¿no? Que es mucho, hace, digamos, ¿no? Que no se erosione el suelo, ¿no? Y por otro lado también hablar de reforestación de estas plantas nativas también nos puede dar muchos beneficios, como el tema de los frutos silvestres, ¿no? Que nuestros antepasados, digamos, era un alimento fuerte y lo sigue siendo en algunos lugares que todavía tenemos estas plantas nativas, ¿no? Como el algarrobo, ¿no? La harina de algarrobo y todo aquello. El mistol, ¿no? Que es otro fruto muy, muy nutritivo, y el chañar, ¿no? Que hasta ahora en algunos lugares se hace helado, por ejemplo, de chañar, ¿no? Entonces, viendo eso, nosotros estamos con esa visión de rescatar, ¿no? Por un lado, el tema del alimento, por otro lado, también el tema del alimento de los animales, porque comentaba yo que estamos implementando algunos proyectos pequeños con mujeres, por ejemplo, el tema de crianza de porcino, y que bueno, el algarrobo es un alimento también para los animales, ¿no? Que lo utilizamos mucho, digamos, aquí dentro de nuestro territorio, ¿no? El mistol también. Entonces, tiene un beneficio múltiple, ¿no? El de poder rescatar las plantas nativas, ¿no? Por el tema de erosión, por el tema de los desmontes, ¿no? Para el tema de los cordones, ¿no? La alimentación, por ejemplo, de las familias, ¿no? Complementarias en este caso, y la alimentación para los animales, ¿no? Entonces, y también decíamos que estas plantas nativas, también reforestar o hacer el rescate de estas plantas, es también para el tema de las lluvias, ¿no? Porque decíamos que debemos sembrar árboles y cosechar agua en este caso, ¿no? Porque también el tema del agua es algo, ¿no? Es una problemática muy, muy seria aquí en nuestros territorios, ¿no? Entonces, pero con los árboles, sabemos que los árboles atraen, ¿no? La lluvia, entonces también podemos rescatar, ¿no? Ese beneficio de estas plantas nativas, ¿no? Entonces eso era lo que proponíamos también, el tema de reforestación. Gracias, Mariela. Y Mariela explicó también eh, cómo cómo tiene varias dimensiones la solución que se plantean, ¿verdad? Ella hablaba de estas 3 especies y cómo estas 3 especies son de uso múltiple, pero aparte traen muchos otros beneficios, ¿verdad? Entonces, generalmente ese era el ejercicio que también queríamos que ustedes hagan, de pensar un poco al plantear la solución, cuáles son todas esas dimensiones de la solución
y cómo cuando la solución es realmente basada en la naturaleza, en la diversidad, hay mucho más que una sola dimensión que puede tocar la solución, ¿verdad? Entonces Mariela explicó súper bien cómo esta solución que ellos plantean de la reforestación tiene varias dimensiones dentro de la comunidad. Muchísimas gracias, Mariela. ¿Alguien más? ¿O pasamos ya al otro grupo? Por ahí, si alguna de las chicas quiere compartir, se hablaron de un montón de cosas, de la problemática a los alimentos, de soberanía alimentaria, del agua, del desmonte. A ver si alguna quiere compartir, si se anima. Yami o alguna de las chicas. Bueno, empiezo yo para ver si se animan el resto de las compas. Bueno, sí, el factor común fue el tema del agua, como decían las otras compañeras. Empezamos hablando un poco de agrofloresta, que era esto de huertas con árboles frutales, tantos autóctonos como otras especies que necesitan agua, eh, como papaya, melón, por ahí hay parras de uvas, ¿no? Banana, entonces hay un poco de todo más, el algarrobo, el mistol, el chañar, que también se utiliza para forraje. Pero bueno, no sé si, o sea, hay algo que no comenté en el grupo porque la verdad que se nos fue rapidísimo el tiempo compartiendo un poco, repensando todo esto, pero que también es importante que para la huerta es necesario abonarla, ¿no? Y armar digamos, el compost con, por ejemplo, cuando uno limpia el corral de la cabra, o sea, los chiqueros, o cuando se limpian los gallineros, porque la mayoría tienen, ¿no? Gallina, a veces hacen huevo también, tienen ponedoras, y todo eso que de la limpieza que se hace junto con verduras, frutas que quedan en descomposición, se arma todo esta, digamos, en proporciones, ¿no? Obviamente que se necesita capacitación para que sea efectivo, y eso se utiliza también para la planta, ¿no? Para la huerta. Eh, y también con lo mismo, por ejemplo, cuando se siembra el maíz, cuando una vez que se cosecha, todo eso que queda también se utiliza para poner sobre, luego de la siembra, ¿no? Para que no lo queme el sol a los brotes, porque es muy fuerte en esta zona el calor, ¿no? Las temperaturas son altas. Entonces, son también, ¿no? Soluciones integrales. Pero bueno, para eso es necesario el agua. Y bueno, había compañeras que comentaban que el agua era salada. En caso nuestro, la mayoría tiene pozos de agua o algún otro tipo de cosecha de agua, pero que es muy importante y es necesaria la cosecha de agua, tanto de la recolección de las cisternas como la utilización digamos, la optimización de las represas que tienen también los madrejones o las represas naturales, ¿no? Para quitarle el enlame, hacerle los cerramientos, y de ahí poder utilizar tanto para la huerta como para las cosas del hogar, incluso los animales, ¿no? Para estar cerradas se ponen bebederos por lado afuera, duran más tiempo. Y bueno, eso estamos implementando, o sea, lo comento por la experiencia que hemos tenido y que estamos implementando. Y eso también implica una modificación en la forma de producir, en la manera que uno tiene, modificar el manejo. Se está hablando de manejo holístico, rotativo, para simular la naturaleza, darle tiempo a que se regenere los renovables de los árboles. Así que bueno, eso más o menos así como un pantallazo general. Y bueno, me gustaría que alguna de las compas que estuvieron en el grupo puedan ampliar un poquito más. Gracias, chicas. No sé si estará por ahí. Creo que era Luna. Se habló mucho esto que traía la Yami sobre el agua y la necesidad de juntar agua de lluvia. Como los distintos reservorios, por un lado los distintos reservorios, ya sea aljibes, tachos, como que hablaban de
lo que junte agua, lo que se pone a la hora de la lluvia para buscar agua. Y por otro lado, que cuando se quedan sin agua, esto de buscar el agua de las represas cercanas o de una, sí, de una represa, una laguna cercana, hablaba una, la cual no estaba muy en condiciones. Entonces también me lleva a pensar, y alguna de las compañeras habló esto de cómo filtrar el agua, que al último me parece que no tuvimos mucho tiempo de extendernos en eso o reflexionar más, pero sí, también cómo revitalizar esas zonas húmedas. Eh, pero bueno, no sé si alguna más quiere conversar, quiere contar un poquito. Gracias, Guada. Veo que Lee tiene la Sí, mano. yo quería, voy a poner mi cara a ver si no se me va la señal. Ahí está. No, yo estuve en este grupo con las chicas, el grupo 1, pero sobre todo quería hacer referencia a lo que decía Mariela también del otro grupo, porque relacionándolo con algunas cosas de nuestro grupo, son dos cosas que quería decir. Una, que este proyecto que contaron, que me parece muy interesante, que se llama Agroforesta, creo que es cerca de Orán, en el norte de Argentina, tiene que ver con la problemática previa, la condición de posibilidad de tener agua de un modo sustentable y un modo humanamente posible de mantener, ¿no? Y de soportar. Y una cosa que me llamó mucho la atención de lo que comentaba la compañera es que se les dio a elegir a los vecinos de la comunidad si lo querían hacer comunitariamente o individual como familias, en el plano individual. Y por lo que entendí, todos o la gran mayoría eligió hacerlo como familias. No lo quieren hacer comunitariamente por experiencias previas que no anduvieron muy bien. Y lo relaciono con lo que dijo Mariela, que una de las cosas que ellas más están haciendo ahí en Bolivia es tratando de recuperar las TCO, las tierras comunitarias de origen. Y yo me pregunto, si tienen un proyecto, ¿para qué recuperar esas tierras comunitarias de origen? ¿Están consolidados, organizados, fortalecidos o con interés de fortalecerse para hacer trabajos comunitarios conjuntos? ¿O es para después dividirla por familia? O sea, que me queda la duda de cuál es el camino que hay que recorrer para fortalecer los procesos organizativos y facilitar procesos comunitarios, más colectivos, más colaborativos, más en comunidad. Ese es un tema que me quedó picando porque es recurrente el problema del agua. Todo el tiempo hablamos del problema del agua, pero no encontramos soluciones muy sustentables, digamos. Eso es algo que me preocupa mucho, porque no son problemas actuales, son problemas crónicos del Chaco americano, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, simplemente quería, estaba pensando en la última capacitación que tuvimos antes que la tuya, Majo, y que tuvo que ver con reforestación con plantas autóctonas. Y Juanpa contaba
esto de los tabaquillos, porque se da en las sierras grandes de Córdoba y también se da en la Puna, aunque la Puna no es el Chaco, pero se pueden dar otras especies nativas, y que para ellos plantar el tabaquillo cumplía una doble función. Por un lado, el tabaquillo es como tiene hojas que tienen gotas de agua que recogen de las nubes, y esas gotas de agua se van a la tierra y van creando capacidad de humedades que favorecen muchísimo la producción de agua. La producción de agua por parte de estas plantaciones, de reforestaciones de plantas que ya había en la zona. Bueno, el de ellos era un proyecto muy ambicioso, pero muy exitoso también. Y que si ellos podían hacerlo con 500.000 árboles desde hace 2 años,